El polvo era un sudario fino y constante que lo cubría todo en la olvidada frontera del viejo oeste, a finales del siglo XIX. El sol, un martillo despiadado en el cielo descolorido, agrietaba la tierra en venas secas que se asemejaban a las de las manos callosas de Jonas. Él estaba allí, de pie frente a la sencilla tumba de su esposa, una tosca cruz de madera clavada en el suelo que se negaba a abandonar. El viento cálido susurraba promesas vacías, levantando el polvo que se aferraba a su ropa gastada y a su barba descuidada. Jonas era un hombre esculpido por el dolor y el trabajo, cuyos hombros encorvados cargaban el peso de una promesa hecha en un lecho de muerte: jamás dejar aquella tierra. Sus ojos, hundidos y cansados, no veían la desolación a su alrededor, sino el fantasma de un amor que floreció y murió en ese mismo suelo. Para él, cada grano de arena era un recuerdo, y rendirse a la sequía sería como dejar que su amada muriera por segunda vez. El reverente silencio fue roto por el sonido arrogante de las ruedas de un carruaje y el resoplido de caballos bien alimentados. Silas Kane descendió de su vehículo con la postura de un rey visitando sus provincias más pobres, la tela oscura de su traje inmune al polvo que sofocaba a los hombres comunes. Su rostro era una máscara de desprecio pulido, y sus ojos calculadores recorrieron la propiedad con la frialdad de un buitre. Se detuvo junto a Jonas, ignorando la tumba, e hizo su oferta, una cantidad tan irrisoria que sonó más a un insulto que a una propuesta de negocios. Jonas, con la voz áspera como la tierra bajo sus pies, se negó. Silas sonrió, un gesto desprovisto de cualquier calidez, y se inclinó para susurrar la frase que envenenaría el aire y sellaría el destino de todos. Una tierra no vale nada, Jonas, cuando no se tiene a quien dejársela. La amenaza velada flotó entre ellos, pesada y ominosa, marcando el inicio de una guerra donde el premio no era solo la propiedad, sino el alma misma de un padre. Si historias emocionantes de lucha y superación como esta tocan tu corazón, suscríbete al canal para no perder ningún detalle de esta jornada. Nos gustaría saber hasta dónde llegan nuestras historias, así que comenta abajo de qué ciudad y país nos estás viendo. El recuerdo de la tierra era el recuerdo de Marta. Jonas recordaba vívidamente el brillo en los ojos de ella cuando clavaron la primera estaca de la cerca, con las manos unidas sobre la madera rústica. Ella veía flores donde él solo veía polvo, y su risa era la única fuente de agua que aplacaba la sed de su alma. Construyeron aquel lugar no con madera y clavos, sino con promesas y sudor compartido. La muerte de ella no fue solo la pérdida de una esposa, fue el silenciamiento de la música que daba sentido al paisaje. La promesa que él le hizo, en su último aliento, se convirtió en un ancla que lo ataba al pasado, y Jonas, con miedo de ahogarse en el duelo, se aferró a la tierra como si fueran los propios huesos de su amada, transformando el amor en una penitencia diaria y el legado en una pesada cadena. En medio de este polvo de recuerdos existía Lía, una flor del desierto de 17 años que se empeñaba en crecer, incluso sin la luz del afecto paterno. Su cabello, del color del trigo seco, siempre estaba recogido en un chongo suelto, como si ella misma intentara contener la juventud que pulsaba en sus venas. Sus ojos, heredados de la madre, no reflejaban el paisaje árido, sino un horizonte lejano, un anhelo por un mundo con más colores que el café y el ocre del rancho. Se movía por la casa y el terreno con la eficiencia silenciosa de quien ha aprendido a no ocupar espacio, a no hacer ruido. Se sentía como una pieza secundaria en el altar que su padre había erigido a su madre, un testigo vivo de un amor del que ella era fruto, pero del cual ya no podía beber de la fuente, volviéndose invisible para el hombre que debería ser su puerto seguro. La cena era un ritual de silencio. La mesa de madera, que un día escuchó risas y planes, ahora era un abismo que separaba a padre e hija. El único sonido era el de los cubiertos arrastrándose sobre los platos de peltre y el aullido del viento afuera, una melodía fúnebre para la familia que alguna vez fueron. Jonas comía con la mirada fija en un punto vago de la pared, la mente perdida en cálculos de granos y deudas, reviviendo conversaciones con su difunta esposa. Lía, por su parte,
observaba a su padre por encima de su taza, tratando de encontrar un destello del hombre que su madre tanto amó, pero solo veía una estatua de polvo y terquedad. La comida no tenía sabor, el aire era pesado, y cada bocado era un recordatorio del hambre que ambos sentían, no de pan, sino de conexión, de una palabra que pudiera llenar el vacío ensordecedor entre ellos. Esa noche, el silencio finalmente se rompió, hecho añicos por la voz temblorosa de Lía. «Amas más este polvo que a mí», dijo, las palabras saliendo más como una constatación dolorosa que como una pregunta. Jonas levantó la mirada sorprendido e irritado por la acusación, la armadura de su dolor impidiéndole ver la herida de su hija. Su respuesta fue inmediata, ríspida, una defensa de su mundo y de su promesa. «Este polvo es tu futuro, es todo lo que tu madre y yo construimos». Para él, era una declaración de amor y sacrificio, la única que conocía. Para Lía, fue la confirmación de su mayor miedo, que ella no era el legado, sino solo la guardiana de una tumba, una sombra viviendo para honrar la memoria de otra persona en una tierra que le robaba los sueños y a su propio padre. Samuel, el viejo peón cuya lealtad a Jonas era tan antigua como las cercas del rancho, observaba a la distancia. Su rostro, un mapa de arrugas surcadas por el sol, cargaba la sabiduría silenciosa de quien entiende los ciclos de la tierra y de los hombres. Al día siguiente, mientras reparaba una correa de cuero en el porche, se dirigió a Jonas con la voz baja y tranquila como una brisa extraña. «La tierra es buena, Jonas. Guarda a nuestros muertos y nos da el pan», comenzó, sin apartar los ojos de su trabajo. «Pero la tierra guarda los huesos, y es la muchacha la que lleva la sangre. El futuro no crece del suelo, crece del corazón. Ten cuidado de no regar la tumba mientras tu flor más preciada se marchita a tu lado». Las palabras, dichas sin juzgar, se clavaron en la mente de Jonas, una semilla de duda en su suelo de certezas. La presión de Silas Cain no tardó en intensificarse. Era un depredador paciente, al que le gustaba jugar con su presa antes del ataque final. Sus hombres, sombras crueles que se movían bajo el manto de la noche, comenzaron su campaña de desgaste. Una mañana, Jonas encontró la cerca del fondo cortada, el alambre de púas roto con maliciosa precisión, dejando vulnerable al poco ganado que le quedaba. Días después, el pequeño pozo que usaba para la hortaliza apareció misteriosamente tapado con piedras y basura, un acto de sabotaje mezquino pero efectivo. Cada incidente era un pinchazo de aguja, calculado para desangrar sus recursos y, sobre todo, su esperanza. Silas no solo quería la tierra, quería quebrar el espíritu de Jonas, quería verlo de rodillas, entregando no solo la propiedad, sino su propia dignidad. Contrario a las expectativas de Silas, el acoso solo avivó la llama terca en el pecho de Jonas. Cierta tarde, al encontrar a dos matones de Silas cerca de su lindero, no dudó. Montado en su caballo, con la vieja escopeta apoyada en la silla, los confrontó. No hubo un disparo, solo un tenso enfrentamiento cargado de una tensión chispeante. Los ojos de Jonas, fríos y duros como pedernales, transmitían una resolución inquebrantable que los dos hombres, acostumbrados a intimidar a los débiles, no supieron cómo enfrentar. «Esta tierra tiene dueña, y ella todavía me observa», dijo él, con la voz como un gruñido bajo. «El próximo que cruce esta línea sin ser invitado, se quedará a hacerle compañía». Sorprendidos por la ferocidad de Minumesinda, un hombre que parecía haberlo perdido todo, retrocedieron, otorgándole a Jonas una pequeña pero vital victoria moral. La victoria, sin embargo, tuvo un costo. Jonas se convirtió en un vigilante, patrullando los límites del rancho día y noche, su obsesión ahora alimentada por un nuevo enemigo. Esta vigilancia constante lo alejó aún más de Lía, quien se sentía cada vez más prisionera en su propia casa. En una tarde particularmente solitaria, mientras limpiaba un viejo baúl, encontró una pequeña caja de música de madera, un regalo que su padre le había dado a su madre años atrás. Al abrirla, una melodía frágil y delicada llenó el silencio de la habitación, una canción de un tiempo más feliz que apenas podía recordar. Las notas cristalinas eran como lágrimas de un pasado perdido,
y Lía abrazó la cajita contra su pecho, llorando en silencio por la madre que no conoció bien y por el padre que se había convertido en un extraño. Esa noche, el cansancio venció a Lía, quien se quedó dormida en la mesa de la cocina, con el rostro apoyado en sus brazos y la caja de música a un lado. Jonas la encontró al volver de su ronda, la luz del quinqué arrojando suaves sombras sobre el rostro sereno de su hija. Por un instante, el ranchero endurecido desapareció. Vio a la niña que un día sostuvo en sus brazos, la heredera de la sonrisa de Marta. En un gesto de ternura que rara vez se permitía, tomó una cobija gastada y la cubrió con cuidado para no despertarla. Miró la pequeña caja de música, el símbolo de un amor que él mismo parecía haber olvidado cómo expresar. Sin hacer ruido, le dio cuerda al mecanismo y dejó que la suave melodía velara el sueño de su hija, un secreto de amor en el corazón de la noche. Sintiéndose revigorizada por el pequeño gesto de cuidado no verbal, pero aún sofocada por la monotonía, Lía decidió poner a prueba sus límites. En un acto de rebeldía juvenil, tomó su caballo y cabalgó hacia el lugar más prohibido del rancho, el viejo granero abandonado en la frontera norte, una estructura fantasmal cuyas tablas gemían con el viento. Sabía que era peligroso, que su padre le había prohibido acercarse allí, pero la atracción por lo prohibido y la necesidad de sentir su corazón latir más fuerte fueron más poderosas. Galopar a toda velocidad con el viento en el cabello la hizo sentir libre por primera vez en mucho tiempo, una libertad efímera y arriesgada que tendría consecuencias terribles, pues los ojos de Silas Kane tenían espías por todas partes, observando cada movimiento. Cuando Jonas encontró las huellas de los cascos del caballo que llevaban al granero, una furia helada se apoderó de él. No vio el anhelo de libertad de su hija, solo la desobediencia y el riesgo. La confrontación fue inmediata y dura, su voz resonando con la autoridad de un padre aterrorizado por la posibilidad de otra pérdida. «Te advertí que te mantuvieras lejos de ese granero», gritó, agarrándola del brazo con más fuerza de la que pretendía. «La estructura está podrida. La primera gran tormenta se lo llevará, y a ti con él si estás adentro». La frase, dicha en un arrebato de ira protectora, selló el destino del lugar en la mente de ambos. Para Jonas, era una advertencia. Para los hombres de Silas, que escucharon el grito a la distancia, fue la inspiración para el acto final de su crueldad, la revelación de un escenario perfecto para su tragedia. La rebeldía de Lía fue la pieza que faltaba en el rompecabezas de Silas. Ahora sabía cuál era la verdadera debilidad de Jonas. No era la sequía, ni el dinero, ni el aislamiento. Era la hija que pretendía ignorar, pero cuyo bienestar, Silas percibió astutamente, era lo único que podría destruir realmente a ese hombre terco. El plan fue trazado con una precisión sádica: usar a su propia hija como carnada y a la naturaleza como cómplice. La noticia de que una gran tormenta se formaba en el oeste llegó como música a los oídos de Silas. Ya no necesitaría sabotajes mezquinos. Usaría la furia del cielo para orquestar el jaque mate, obligando a Jonas a elegir entre la tierra de su esposa muerta y la sangre de su hija viva. Como un presagio, el cielo mismo comenzó a transformarse. La cúpula azul pálida e infinita dio paso a un techo de nubes oscuras y pesadas que se acumulaban en el horizonte como un ejército en marcha. El aire, antes seco y quieto, se volvió eléctrico, cargado de una tensión que se podía sentir en la piel. El viento cambió de dirección, trayendo consigo el olor a tierra mojada y a ozono, una promesa de violencia y purificación. Los animales se inquietaron y un extraño silencio cayó sobre el rancho, la calma que precede a la batalla. La naturaleza, que había sido una espectadora pasiva del drama humano, estaba a punto de convertirse en la protagonista, un espejo de la tormenta que se formaba dentro de los corazones de Jonas y Lía, lista para arrastrar todo a su paso. El detonante fue una discusión, la más violenta de todas. Lía, desesperada, confrontó a su padre con todo su dolor acumulado. «¿Quieres que sea como ella, enterrada aquí cuidando una tumba? Yo quiero vivir», gritó, las lágrimas corriendo por su rostro polvoriento. Las palabras golpearon a Jonas como un puñetazo, pero su orgullo le impidió responder.
Herida por su silencio, Lía salió corriendo, ciega de dolor y rabia. Fue entonces cuando los hombres de Silas, escondidos en las sombras que creaba la inminente tormenta, la abordaron. Con una falsa promesa de ayudarla a escapar, la atrajeron lejos, y su desesperación la convirtió en una presa fácil. El secuestro fue rápido, silencioso, engullido por los primeros truenos que retumbaban a la distancia. Solo en la casa, con el eco de las palabras de Lía acechando cada rincón, Jonas sintió el peso de su propio fracaso. La rabia dio paso a un amargo arrepentimiento. Fue entonces cuando vio sobre la mesa un trozo de papel que ella había dejado caer en su prisa. Un dibujo tosco de una casa con árboles verdes y un río, un sueño de un futuro que él nunca le preguntó si quería. La comprensión de su ceguera lo golpeó con la fuerza de un rayo. En ese exacto momento, mientras las primeras gotas gruesas de lluvia comenzaban a tamborilear en el techo, divisó la nota clavada en la reja, las palabras borroneándose bajo el agua. Firma los papeles de la venta o la tormenta se llevará a tu hija. El mundo de Jonas se desmoronó y la tormenta de afuera se convirtió en solo un eco de la que acababa de estallar dentro de su alma. La tormenta, ahora, en su apogeo, ya no era solo un fenómeno climático, era una entidad viva, un monstruo de viento y agua que rugía y azotaba la tierra con furia. Y en el corazón de ese caos, como un demonio impasible, Silas Cain apareció en la puerta de Jonas. No se molestó en tocar. Entró en la cabaña con una calma aterradora, su caro abrigo milagrosamente casi seco, trayendo consigo el frío de la muerte. En una mano, sostenía los papeles de la venta, blancos e inmaculados. En la otra, un reloj de bolsillo de Minomis, oro, que abrió con un sonoro clic, el tic-tac perforando el sonido de la tormenta como la cuenta regresiva para una ejecución. No necesitaba matones. Su presencia era el arma más potente, la encarnación de la crueldad calculada que había venido personalmente a saborear su victoria final sobre el ranchero terco. Con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos gélidos, Silas reveló su carta del triunfo. «Tu hija está a salvo de la lluvia, Jonas. Al menos por ahora», dijo, su voz destilando veneno. «Está en el viejo granero de la frontera norte, ese que tú mismo dijiste que no aguantaría la primera gran tormenta. Y si no me equivoco, esta es la más grande que he visto por estas tierras». Cada palabra era un martillazo en el corazón de Jonas. Silas colocó los papeles y una pluma sobre la mesa junto al quinqué parpadeante. «Tienes hasta el próximo rayo fuerte para decidir la firma a cambio de su ubicación exacta allí adentro. O puedes arriesgarte a buscarla entre los escombros mañana». La elección era infernal. La promesa o la hija, el alma o la sangre. El mundo de Jonas se encogió, convirtiéndose solo en esa mesa. Los papeles parecían quemar la madera. La pluma era un instrumento de tortura. Su mirada desesperada saltaba de los documentos a la ventana, donde la violencia del mundo exterior era un reflejo de su agonía, y luego se posaba en el retrato de Marta, colgado torcido sobre la chimenea. La promesa que le había hecho resonaba en su mente, una pesada cadena que lo hundía. Perder la tierra era profanar su memoria, era admitir el fracaso, era borrar el único vestigio de que su vida en común había tenido algún significado. El tic-tac del reloj de Silas era el sonido de su corazón partiéndose, mientras la tormenta de su alma libraba la batalla final entre la lealtad a un fantasma y el amor por una niña viva y aterrorizada. Sus ojos se clavaron en el retrato, implorando una respuesta que nunca llegaría. No vio la imagen de su esposa en su lecho de muerte, exigiendo la promesa. En cambio, la memoria, en un acto de misericordia, le trajo otra escena. Marta, años antes, sentada en esa misma silla, riendo mientras le enseñaba a una pequeña Lía a trenzarse el cabello. El brillo en sus ojos no era por la tierra, sino por la hija que había engendrado. Fue una epifanía dolorosa y liberadora. Comprendió que su devoción se había convertido en una herejía. Marta no amaba el polvo, amaba la vida que habían cultivado allí. Y la mayor cosecha de esa vida no eran los acres de tierra, sino la niña que en ese preciso momento
Estaba a punto de ser engullida por la furia de la naturaleza por culpa del orgullo ciego de su padre. La armadura de dolor y orgullo que lo había envuelto durante años finalmente se hizo añicos. Un grito gutural, animal, brotó del pecho de Jonas, un sonido de pura agonía y liberación. No golpeó la mesa, la barrió con el brazo, mandando papeles, pluma y el quinqué al suelo, que se apagó, sumiendo la cabaña en una penumbra cortada solo por los destellos de los relámpagos. Se volvió hacia Silas Cain y por primera vez sus ojos no contenían miedo ni sumisión, sino una furia incandescente, la furia de un padre. «No perderé a mi hija por un pedazo de tierra», gritó, la frase resonando más fuerte que el trueno. Era más que una negativa. Era su nuevo juramento, una promesa hecha no a una muerta, sino a la vida. Ignorando por completo la figura atónita de Silas Cain, Jonas actuó con una urgencia que no había sentido en años. El listis, varón del ganado, el dinero, el rancho, todo se volvió insignificante, ruido de fondo para lo único que importaba. Arrancó su abrigo del gancho y se lanzó hacia afuera, zambulléndose de cabeza en la cortina de lluvia y viento que azotaba la noche. La puerta se cerró con la fuerza de un disparo, dejando a Silas solo en la oscuridad, su plan perfecto deshecho por la fuerza más impredecible de todas, el amor paternal que él creía haber matado. Afuera, Jonas no sentía la lluvia helada, no oía los truenos. Su existencia entera estaba enfocada en un único punto en el horizonte, el granero fantasmal donde su verdadero legado luchaba por la vida. La cabalgata fue un descenso al infierno. El caballo, aterrorizado, resbalaba y luchaba por mantenerse en pie en el suelo que se había transformado en un río de lodo. La lluvia caía en sábanas tan densas que la visibilidad era casi nula, y Jonas se guiaba por la memoria y el instinto, el rostro cortado por ramas invisibles y azotado por un viento que parecía querer arrancarlo de la silla. Cada relámpago que iluminaba el paisaje por una fracción de segundo revelaba un mundo en colapso, con árboles cayendo y la propia tierra pareciendo disolverse. La travesía no era solo contra la distancia, sino contra el tiempo y la furia de un dios enfurecido. Cada metro vencido era una victoria, una oración desesperada gritada contra el rugido ensordecedor de la tormenta. Dentro del granero, el terror de Lía tenía sonido y forma. La vieja estructura gemía y crujía bajo el ataque implacable de la tormenta, cada ráfaga de viento amenazando con ser la última. Las tablas se soltaban de las paredes, volando como proyectiles. Las goteras se convertían en torrentes que inundaban el suelo. Se acurrucó en un viejo pesebre, con las manos cubriéndose la cabeza, rezando a un dios en el que apenas creía. El sonido de la madera partiéndose sobre ella era constante, y el techo se deshacía lentamente, abriendo grietas hacia el cielo violento. «Ya no», gritaba. El miedo la había dejado muda. Estaba sola, abandonada, convencida de que esa sería su tumba, un castigo por haber deseado una vida diferente, una vida lejos del polvo. En el momento en que una de las vigas maestras del techo se partió con un estallido ensordecedor, las puertas del granero fueron arrancadas de sus bisagras. En la silueta recortada contra el resplandor de un relámpago apareció la figura de Jonas. Gritó su nombre, un sonido que rasgó la tormenta. Viéndola acurrucada, corrió en su dirección en el instante exacto en que una gran sección del techo se derrumbó. Sin dudarlo, se arrojó sobre ella, usando su cuerpo como un escudo, recibiendo el impacto de vigas y escombros que llovieron sobre ellos. Gimiendo de dolor, la arrastró hacia afuera a la relativa seguridad de la lluvia. Allí, en medio del caos, padre e hija se abrazaron, empapados y temblando. No se dijo ninguna palabra, pero en ese abrazo desesperado, una vida entera de silencio fue perdonada. La mañana siguiente amaneció límpida y brutal. El sol, como un testigo indiferente, derramaba su luz dorada sobre un paisaje de devastación. Donde antes había cercas y sembradíos, ahora solo quedaba una extensión de lodo, escombros y el cascarón de lo que fue un hogar. Cerca de las ruinas del granero, Jonas y Lía estaban sentados, envueltos en la misma cobija empapada. El silencio entre ellos ya no era un abismo, sino un santuario.
La tormenta se lo había llevado todo, la casa, el ganado, el pasado. Pero, al hacerlo, había lavado el polvo que los cegaba. Jonas, con una delicadeza que Lía nunca había conocido, limpiaba un rasguño en el brazo de su hija con un trozo de su propia camisa. El dolor físico era trivial. En esa quietud post-catástrofe, no eran un ranchero y su hija, sino dos sobrevivientes que se habían redescubierto el uno al otro entre los escombros de sus vidas. Al caminar de regreso, vieron el carruaje de Silas Kane a lo lejos, batiéndose en retirada por el camino enlodado. No se detuvo, no miró hacia atrás. Era la retirada silenciosa de un hombre que ganó la tierra, pero perdió la batalla. Jonas miró los restos de su casa, la tumba de su esposa, y sintió que el peso de años se desprendía de sus hombros. La tierra ya no era un santuario, era solo suelo. La promesa ya no era un ancla, era solo una palabra. Finalmente entendió que había pasado años protegiendo un mausoleo mientras su vida se consumía afuera. Volviéndose hacia Lía, en medio de la destrucción, una sonrisa genuina, la primera en una década, iluminó su rostro cansado. «Creo que a tu madre le gustaría un lugar con más árboles», dijo, y la sencillez de la frase contenía la promesa de un nuevo mundo. El cambio fue inmediato y concreto. Ya no había nada que los atara allí. Con las pocas pertenencias que la tormenta no se llevó, prepararon su único caballo para la partida. Jonas, con un cuidado reverente, guardó en una alforja el retrato de Marta y la pequeña caja de música, los símbolos de un amor que ahora comprendía de forma correcta, no como algo que se guarda bajo tierra, sino como una herencia que se lleva en el corazón. Lía lo observaba, y por primera vez no veía a un hombre endurecido por el duelo, sino a un padre que había atravesado el infierno para salvarla. El orgullo y la terquedad habían sido reemplazados por una fuerza resiliente que ella reconocía en sí misma. La pérdida de su hogar material se convirtió en el cimiento de su nuevo vínculo, más fuerte que cualquier pared que pudieran construir. Antes de partir, Jonas la guió hasta la tumba de Marta. La cruz de madera, milagrosamente, todavía estaba en pie. Se arrodilló, no para hablar con su esposa, sino para mirar a los ojos de su hija. «Perdóname», susurró, con la voz entrecortada. «No por perder la tierra, sino por casi perderte a ti. Pasé tanto tiempo mirando al pasado que me olvidé de vivir el presente». Extendió su mano callosa y Lía la tomó con firmeza, sus dedos entrelazándose con los de él. No se necesitaban más palabras. En ese toque estaba el perdón, la comprensión y la promesa de un nuevo comienzo, un pacto silencioso de que, a partir de ese día, mirarían hacia adelante, juntos. La bendición de Marta no estaba en la tierra bajo sus pies, sino en el amor que finalmente unía a padre e hija. La imagen final era la de dos pequeñas figuras, cabalgando lejos de un escenario de ruinas, en dirección al sol naciente. No miraron hacia atrás. El rancho, con sus recuerdos y sus fantasmas, fue dejado para ser reclamado por el tiempo y la naturaleza. Jonas y Lía no tenían un destino fijo, solo una dirección, hacia adelante. Habían perdido todo lo que creían importante, solo para descubrir que lo esencial, el amor, el perdón y la conexión, era algo que se lleva por dentro. El narrador concluye que el verdadero legado de un hombre no se mide en acres, sino en el coraje de destruir su propio mundo para salvar a quien ama. Cabalgaban no como fugitivos, sino como pioneros, dejando atrás un pedazo de tierra para finalmente encontrar un hogar, el uno en el otro. ¿Qué piensas de la decisión de Jonas? ¿Fue un acto de valentía o el despertar tardío de un padre? Deja tu teoría en los comentarios. Si crees que ninguna familia debe ser separada por el orgullo o el dolor, dale like a este video para que más personas se inspiren con esta historia. Y no te olvides de suscribirte al canal para más narrativas emocionantes como esta.